Esto es El Rincón de la Mente Sana Radio. Los temas de salud mental que más afectan e interesan a los médicos en voz del Dr. Manuel Sánchez de Carmona. El Rincón de la Mente Sana Radio. Contenido de médicos para médicos, presentado por Armstrong Laboratorios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Manuel Sánchez de Carmona y los saludo nuevamente en su programa El Rincón de la Mente Sana. Estoy muy contento de verdad de haber recibido comentarios muy buenos de los últimos dos programas. La verdad, el penúltimo programa fue el que tuvimos a nuestra querida compañera, la doctora Claudia Becerra, con un currículum impresionante, una carrera sobresaliente y de verdad una plática deliciosa. Si no han escuchado ese programa, es un programa dedicado a los trastornos bipolares. Tuvimos el Día Mundial del Trastorno Bipolar y pues para celebrarlo invitamos a Claudia. ¿Qué les puedo decir? Fue un programa mágico, muy especial. Nunca había hablado yo, de verdad, nunca había hablado en este tono con ella de tantas cosas. ¿Cuánto cuesta tener trastorno bipolar en México? Un poco el tras bambalinas de un hospital, cómo se maneja la investigación, cómo ha logrado que la consulta y que la carga asistencial no coma su práctica. De verdad les recomiendo, este programa está en la plataforma. En nuestro último programa del Rincón de la Mente Sana, tuvimos el lanzamiento de Rimastine, gracias a Laboratorios Armstrong, que es nuestro patrocinador. Le doy las gracias por creer en este programa y pues con todo gusto participamos en esa noche tan especial que tenemos esta molécula oro dispersable que realmente marca una diferencia en el campo de las benzodiazepinas. Y bueno, el día de hoy, jueves 14 de abril, tenemos un programa de lujo. Tenemos un programa que titulamos Momentos Selectos. Y es que la verdad, recordar es volver a pasar por el corazón, es volver a recordar estos momentos selectos que hemos tenido en el Rincón de la Mente Sana, que créanme, amigos, colegas, que los guardo en el corazón, los guardo con mucho cariño, porque son programas que preparamos mucho y que hacemos con toda la intención de que ustedes pasen un momento agradable, positivo. Este es un programa de médicos para médicos. Y bueno, pues tenemos manteles largos porque tenemos momentos selectos de programas tanto de la primera temporada como la segunda temporada. Tendremos a la doctora Indira Cabrera, a mi querida la doctora Irma Corlay, a dos grandes psiquiatras escritores, al doctor Jesús Ramírez, al doctor Rafael Medina y cerraremos con broche de oro con la querida doctora Yolanda Pica. Vamos a verlo, estos momentos selectos del Rincón de la Mente Sana. Impacto COVID-19 en necesidades humanas. Doctora Indira Cabrera. Uno puede elegir volver hacia la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento debe elegirse una y otra vez. El miedo debe superarse una y otra vez. I was optimistic. What I would say was there was a huge, big, gaping hole in psychology. All the things that were important and precious, where was goodness and where was nobility and where was reason and where was science and where was loyalty and where was courage? Well, the behaviors had nothing to do with, it was just nothing, because you don't find these things in white rats. That's what we lived on then. Esta parte es interesante, cómo él habla de lo que es el humanismo. Y no sé si esto te pasa también a ti, pero el trabajar en psiquiatría debe ser algo plenamente agradable, positivo. Y yo siento cuando estamos en un momento como estos que vivimos en esta pandemia, imagínate tener un planteamiento freudiano, fatalista, catastrófico. Y yo creo que ese es un punto que él lo señala muy bien, que habla de que había este hueco en la psicología, de una psicología humana para la gente sana, para ser aspiracional. Y ahí empieza todo, ¿no? Todo su marco teórico. Retomando la parte de que es un provocador y pateapesebres, esta situación él buscaba encontrar
la parte buena. De hecho, se le llaman cogniciones B, o sea, cuáles son las cosas buenas, las cosas con las que cuenta el ser humano que puede aportar, y no solamente las situaciones deficitarias, que eran lo que estudiaban las otras corrientes de psicología que estaban en esa época muy en boga. Y él buscaba encontrar qué es lo que hace que un ser humano pueda brindarle algo bueno a la sociedad, que pueda crecer, que se mueva, que ame, que piense, que genere conocimiento. Entonces, trató de encontrar esta parte sana. Lamentablemente en psiquiatría nuestra formación es en base a detectar la patología, en base a detectar el déficit, en base a detectar lo que no está bien o lo que está alterado. Maslow busca encontrar cuáles son las cosas que motivan a que salga lo mejor del ser humano, por eso se le considera una psicología positiva. Entonces, en base a eso, a la observación de todas estas personas, también, como mencionaba hace un momento, una de las personas que él más observó, más estudió fue a Albert Einstein, aparte de por la coincidencia en cuanto a su origen, pues de casa, su etnia judía, perdón. También lo estudió en base a cómo este hombre llegó a ser una persona plena y feliz. Y así es como él establece su teoría. Él es reconocido por varios libros. Uno se llama Motivación y Personalidad, esto es exactamente la teoría de la motivación, y la otra es la jerarquía de las necesidades. Y genera su teoría en base a eso. Él nos habla de una pirámide en donde utiliza esta forma porque menciona que para poder llegar a la punta tenemos que tener bien las bases. Entonces la escalona en 5 niveles. Estos niveles van a hacer referencia a necesidades que tenemos los seres humanos y que nos van a motivar a tratar de cubrirlas. Entonces ese es como uno de los principales apartados que tiene como base la teoría que él nos presenta. Cuéntanos un poco de estas pirámides, aquí las proyecto, pero me gusta muchísimo. ¿Por qué no la revisamos? Y esto es como la parte medular del programa del día de hoy. Cuéntanos un poco de esto. De hecho, sí, porque vamos a ver cómo esto se afectó ahorita con el COVID. Básicamente, la primera base, o sea, la primera parte nos habla de las necesidades fisiológicas, o sea, lo que nos mantiene con vida. Alimentación, regulación de temperatura, vestido, tener un lugar donde resguardarse, poder protegerse de los animales, y evidentemente si yo no tengo alimentación, si yo no estoy hidratado, pues no voy a poder pensar en el siguiente nivel o no voy a poder tener motivaciones para buscar algo más. Cuando yo tengo mis necesidades básicas o fisiológicas cubiertas, me voy a ir por la siguiente, que es la necesidad de seguridad, de yo sentir que estoy seguro en cuanto a mi economía, estoy seguro en cuanto al lugar donde vivo, seguro en cuanto a me voy a poder proveer más adelante alimentos o salud, seguro de que tengo un ambiente donde no me voy a sentir amenazado y puedo protegerme de cualquier embate de la naturaleza. Cuando ya tenemos cubierto tanto las necesidades fisiológicas como de seguridad, avanzamos hacia la necesidad de pertenencia y amar a otros. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos pertenecer a un grupo y sentirnos reconocidos y amados por esto. Todos pertenecemos a una familia, pertenecemos a una pareja, pertenecemos a un sistema de amigos, a alguna asociación, y esto nos da una sensación de tranquilidad. Entonces, el ser humano desde muy tempranas etapas busca identificarse y pertenecer. En las etapas de desarrollo donde esto es más evidente es en la adolescencia. El adolescente busca integrarse a un grupo diferente que sea el de la familia. Y esta es la etapa donde forman tribus y se identifican con personas las cuales consideran similares a ellos. Entonces, esta es una necesidad muy, muy, muy temprana. Cuando por fin tenemos todas estas partes ya cubiertas, yo tengo mis necesidades fisiológicas, me siento seguro y pertenezco a algún lado, es cuando yo puedo comenzar a tratar de satisfacer y moverme por la motivación de satisfacer la autoestima, que Maslow la define como identificar cuál es mi potencial y explotarlo al máximo. Identificar quién soy y explotar mi potencial al máximo. Y esto hace que yo me sienta reconocido, que yo me sienta observado y que yo sienta que estoy dando lo mejor de mí y estoy sacando lo mejor de mí en pro de una sociedad a la cual pertenezco. Me gusta mucho aquí algo que es muy interesante y que creo que ya desde este momento, cuando uno plantea esto, como psiquiatra te das cuenta, sin haber estudiado a Maslow, te das cuenta cómo sabemos que los cambios,
los estresores que alteran la seguridad de una persona, por ejemplo, las mudanzas, los cambios de país, las migraciones. Sabemos que, bueno, clarísimamente el trastorno bipolar, uno de los estresores máximos, y cuántos pacientes no tenemos que ir yendo a un viaje que puede ser muy placentero, una maestría, unos estudios. Tengo unos vecinos que se fueron la semana pasada a vivir a Italia y una aventura total. Y yo veía a este pobre hombre con sus 3 hijos ya los últimos días antes de irse, que empezaba yo a ver cómo se le mueven todas estas necesidades básicas y cómo le deseo lo mejor, pero te das cuenta cómo tiene que echar a andar de toda esta pirámide para adaptarse. Y yo creo que el planteamiento es maravilloso. Creo también que una de las cosas más increíbles, hoy oía un podcast simpático que decía, ¿cuál es el código en el DSM-5 para cuando no hay nada, para cuando no encontramos nada, cuando hay salud? ¿Y por qué los psiquiatras siempre tenemos que encontrar algo? Y me gusta mucho esta visión de partir de la psicología sana y de plantearlo exacto, bajo un esquema sano. Y para poder hablar de la enfermedad, primero hay que entender lo sano. Y eso me exacto. parece fabuloso, Que es fabuloso. lo que tenemos que como psiquiatras ver, porque no hacemos realmente promoción de la salud mental. Hacemos promoción en la detección de enfermedades mentales, pero como tal, promoción de salud mental, o sea, por ejemplo, retomando el ejemplo de su vecino, pues él va a llegar desde las necesidades básicas, tiene que ver dónde va a comprar sus alimentos, qué tipo de alimentos va a comprar que no le hagan daño y todo este tipo de situaciones. Y la última, la punta de la pirámide, esa es la más difícil de alcanzar y de ahí es de donde él toma como ejemplo a Albert Einstein, donde dice que es esta parte de yo trascender mi generación y brindar algo bueno al mundo. Es esta parte de sublimar, es esta parte de proveer, de yo sentirme realizado como ser humano porque estoy proveyendo algo bueno al resto de la humanidad. Entonces, pues prácticamente su vecino se le movió desde la base y por eso genera crisis, genera angustia y si no se maneja de forma adecuada o no se logran satisfacer las necesidades de forma adecuada, pueden generarse situaciones de tensión que pueden desencadenar ansiedad o cualquier otra situación. Suicidio, cultura y ciencia. Doctora Irma Corlay. Recientemente Jean Mali, editor de la revista Bipolar Disorders, postuló el modelo neurocognitivo del suicidio, basándose en un sustrato biológico modelado por el entorno. Dentro del desarrollo del suicidio propone las siguientes etapas: derrota y atrapamiento, ideación, intención, intento y terminación. Pues Irma, en los últimos 10, 15 años, el incremento de publicaciones sobre suicidio, sobre las bases biológicas del suicidio son impresionantes. Tú y yo hemos tenido una carrera muy afortunada, bendecida, donde hemos conocido a gente brillante. Y me acordé de esa noche que cenamos con David Sheehan. Qué hombre más maravilloso. David Sheehan tiene esta escala de suicidalidad. Y lo más impactante de las ideas de David, pionero, porque lleva con esto muchísimo tiempo, hablando, despierten, el suicidio se hereda de una manera diferente al trastorno bipolar y a la depresión. Cuando se suman esas dos líneas de herencia es cuando se presenta el fenómeno. Y me acuerdo que llegaba a decir casi como si fuera otra enfermedad que no estamos viendo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué hombre más maravilloso es David Sheehan? Personaje maravilloso el profesor Sheehan. Y para los que no están tan acostumbrados a oír al famoso David Sheehan, él fue el que describe los ataques de pánico y hace las escalas para los ataques de pánico. Él empezó estudiando los trastornos de la ansiedad. Recuerdo perfecta esa presentación donde habla del papel del Toxoplasma gondii en el suicidio, que no es parte de este libro. Lamentablemente este libro, aunque venía la parte infecciosa de la suicidabilidad, representada sin duda alguna, por la toxoplasmosis, el profesor no pudo incluirse por cuestiones de presupuesto, pero recuerdo tanto al profesor Sheehan que de hecho nos
recitó un poema, sí, europeo que tenía que ver con suicidio y la infección por Toxoplasma gondii, ¿sí? Luego estas situaciones con un rigor más científico, porque el pionero fue Sheehan, las toma Gustavo Turecki, no sé si es psiquiatra, pero sí es genetista, es un médico de instancias moleculares, donde habla de los factores predisponentes distales, de los factores predisponentes proximales, y tú ya diste una extraordinaria conferencia sobre esto. Los factores predisponentes distales, los de lejos, predicen, no precipitan. Hace algún tiempo tú hablabas pues de la infancia, ¿sí? Del abuso. Creo que hay varias cosas aquí que me gustaría, perdón que te pare aquí, pero sí creo que lo que están haciendo David Sheehan, Jean Malley, Turecki, todos ellos, es abrir los ojos de que el suicidio lo debemos de ver como una manifestación biológica, como una conducta que tiene una base biológica. Sin duda, el exterior influye, el estrés, las situaciones. Pero primero estamos llevando los ojos a la parte biológica, genética. Interesante. Los genes relacionados con impulsividad, con agresividad, con rasgos de personalidad, los genes que van al mismo tiempo con trastorno bipolar, con síntomas mixtos de ese padecimiento, con depresión mayor, todo empieza a entrar en un caldo de cultivo enorme y que va generando estos factores de riesgo. La asociación de abuso sexual, de maltrato infantil con suicidio es impresionante. Cuando uno ve esos datos, se pone uno frío, se pone uno frío, y ahí viene una de las teorías más interesantes de la ciencia moderna, que es la epigenética. El estrés actúa, el estrés mental del abuso abre estos genes, y aunque el niño no tenía el riesgo de suicidio, el estrés abre estos genes, y la epigenética hace que de estas mutaciones y estos cambios que se abren, los hijos de esta persona van a heredar ese gen con mayor expresividad, y de esta manera se explica una de las teorías por qué siguen incrementando las cifras y por qué, a pesar de todos los esfuerzos y cosas que estamos haciendo día con día, se van generando estos más datos y todo este punto tan impresionante. Los genes son un punto increíble. Dime, Irma, por favor. Yo creo que eso sería un motivo de otra de presentación, como esta maravillosa que estamos teniendo. Cómo los estresores cuentan, y los estresores cuentan porque hay una cascada por el estrés tóxica de hormonas, de sustancias verdaderamente tóxicas que cambian estructuras genéticas y estructuras cerebrales. Finalmente, estrés es inflamación, inflamación es neurotoxicidad, neurotoxicidad es alteraciones estructurales o funcionales, trastornos neuropsiquiátricos. Exactamente, exactamente. Y lo que decíamos aquí en la voz en off, Jean Malley es el actual editor de la revista Bipolar Disorders, y es el editor de la revista, de este journal, y es el actual presidente de la ISBD. Y él publica toda esta parte del modelo neurocognitivo del suicidio, que básicamente lo que hace es que rompe la idea, más bien la desmenuza, cómo es todo este proceso que va lentamente de la ideación al plan, al intento y al acto. O sea, tratando de hacer conscientes a nosotros los médicos de toda esta parte que no observamos y que estamos equivocadamente enfocados a actuar tarde, ya que estamos en la parte de los actos. Y habla de toda esta parte neurocognitiva de derrota, de atrapamiento y de la ideación, que no la vemos y que el paciente va lentamente avanzando por esto. Lo más impresionante de este fenómeno es que cuando una persona se interrumpe, digamos, se cura, sale del proceso depresivo, logra salir de esta crisis
y digamos que ya estaba en la ideación, cuando vuelve a recaer en otro cuadro depresivo, no empieza desde cero, retoma la idea donde estaba, como si fuera un tejido que estaban ya con la manga y parte de la espalda, continúa con su tejido. Por eso hay este efecto sumatorio tan peligroso, que las personas que ya han tenido ideación e intento es el factor de riesgo más frecuente que vemos a generar otro suicidio, el tener un intento previo. Y yo creo que este modelo cognitivo nos abre mucho la luz de todos los factores y de todas las cosas que tenemos que tener en mente, de cómo los genes, la personalidad, la parte externa, va generando cómo esta persona va a ir pasando por cada una de estas partes cognitivamente, se derrota, empieza a buscar en su fantasía, si yo no estuviera aquí, si no viviera toda esta parte, empieza a hacer cartas, a escoger el lugar, a comenzar a planear todo y finalmente viene el acto que esperamos siempre evitar. Pero todo esto nos va enseñando todo este proceso y reflexionar como médicos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer, Irma, desde el punto de vista biológico de nuestro trabajo de todos los días como psiquiatras a nivel terapéutico para prevenir, para detectar y prevenir? Bueno, nosotros en la parte inmediata, en la de tu consultorio y la de mi consultorio, es revisar al paciente, revisar depresión, revisar que esta depresión no sea bipolar, que es algo que vengo yo desde hace como 15 años empujando y empujando, hacer la diferenciación de una depresión unipolar, de una unipolar versus una bipolar, porque los pacientes con trastorno bipolar tienen 4 veces más riesgo de morirse por suicidio que los pacientes con trastorno unipolar. Sin duda es la detección de los factores más importantes, los trastornos afectivos, la combinación con alcohol, los trastornos de personalidad que luego se asocian o va uno de la mano del otro, que no podemos diferenciar. Recordarle a la audiencia que el 10% de las personas con trastornos de personalidad va a fallecer por suicidio, ¿sí? El 10% trastorno límite de personalidad. Otro porcentaje muy, muy alto es el trastorno narcisista, y una característica es que las personas con trastorno narcisista, sus intentos son más bien logrados, o sea, sí lo consuman, y son más precisos, bueno, son narcisistas. Y por otro es que los trastornos de personalidad como el sociopático se suicida más por la impulsividad que por los cambios afectivos. Entonces sí creo que el primer paso es la detección, ¿sí? Y el tratar la enfermedad psiquiátrica. Pero eso lo hacemos en el día a día. Lo que necesitamos hacer más como asociaciones, como grupo, es desestigmatizar las enfermedades mentales para que cuando la gente se sienta deprimida, verdaderamente busque ayuda. Hace muchos años que tuve el honor de ser la vicepresidenta del capítulo México, bueno, no México, era centro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Hice un plan con carteles en las ciudades que recuerdo que puse: está usted triste, siente que la vida no tiene sentido, no disfruta nada, busque ayuda. Asociación Psiquiátrica Mexicana, con un link de los psiquiatras de esa localidad o de esa cuadra o de esa ciudad. Yo creo que sí nos falta como gremio tocar a la gente y decirle: mira, se me ocurre en un espectacular, esto te está sucediendo, pero hay ayuda. Depresión, la noche más oscura. Dr. Jesús Ramírez.
Una vez que entendemos que la depresión mayor se debe a una interacción de factores genéticos y ambientales, nos preguntamos de qué manera interactúan estos dos tipos de factores. ¿Los problemas ambientales pueden activar o desactivar genes relacionados con la salud mental? ¿Se pueden identificar genes de alto riesgo o genes protectores para saber qué individuos tienen mayor propensión a un trastorno mental? Y de manera más específica, ¿sabemos cuáles son los factores ambientales que inciden en el desarrollo de la depresión? Del libro Depresión, la noche más oscura, Jesús Ramírez Bermúdez. Para mí este es el plato fuerte de tu libro. Para mí esta es la parte más interesante y que más abre los ojos. Y colegas, por favor, lean el libro. Esta parte está muy bien desarrollada y toca este tema tan interesante de la epigenética. Cuéntanos, Jesús, sobre esto. Gracias. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo digamos que seguí una serie de discusiones también con colegas como tú y otros expertos en el sentido de que uno siempre piensa, ¿no?, que los trastornos mentales, digamos, más severos tienen cierto nivel de predisposición genética, pero un artículo de Sullivan, que se llamaba La arquitectura genética de los trastornos mentales, mostraba que esto era muy heterogéneo, o sea, que hay padecimientos que tienen un coeficiente de heredabilidad muy alto, como el autismo, como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia, o el trastorno por déficit de atención, y otros un coeficiente de heredabilidad más bajo, como la depresión, y por ahí aparecían otras condiciones, ¿no? La adicción a la nicotina, la diabetes o el cáncer de mama, etcétera, ¿no? Y se podía ir como ubicando el campo de los trastornos mentales dentro de la gran panorámica de las enfermedades en general. Y entonces la depresión parecía no tener una carga genética tan fuerte. Entonces sí se empieza uno a preguntar, preguntas que a lo mejor parecen como de cultura popular, ¿no? O sea, todos pensamos que el duelo podría estar relacionado, la pérdida del padre, la madre, el maltrato infantil, la violencia sexual, pero luego uno se pregunta, bueno, ¿y qué estudio exactamente lo dice, no? O sea, ¿qué estudios vinculan la violencia sexual con la depresión y cuál es el tamaño del efecto? O sea, ¿en qué medida aumenta la probabilidad? Entonces, yo creo que lo que uno se queda es con la idea de una génesis multivariada, como bien comentas. Hoy en día tenemos estudios de epigenética impresionantes, ¿no? Donde, por ejemplo, estos estudios de gemelos, ¿no? Donde un gemelo monocigoto viaja al espacio y el otro se queda en la Tierra, y vemos que un año después hay cambios epigenéticos. Pues son estudios que antes no contábamos, ¿no? Entonces, ahora nos preguntamos mucho más por estas interacciones. Pero nada más para redondear esta idea, yo creo que en general esto tiene que ver con una concepción que a mi juicio podría ayudarnos a reconceptualizar la psiquiatría. Tiene que ver con el concepto de la carga alostática, ¿no? Es decir, de cómo el entorno nos va planteando retos, va generando ciertos aprendizajes, pero también de pronto hay una sobrecarga, ¿no? Y a esto se le puede llamar la alostasis, que es la necesidad de mantener la estabilidad a través del cambio. Entonces, cuando el entorno nos plantea retos demasiado robustos, ¿no? Como perder una pierna, perder a tu madre o sufrir violencia sexual, entonces la carga alostática aumenta y esto empieza a imprimirse en el cuerpo y también en la conducta, ¿no? Y entonces por eso vemos los estudios como de la corte de Dunedin, ¿verdad? Donde los problemas de depresión se asociaban a adversidades tempranas en la infancia, pero también la inflamación y también los problemas metabólicos, ¿no? Este es un poco el concepto de carga alostática que me parece muy importante. Y la discusión que nunca va a terminar, ¿qué fue primero, no? Yo creo que una de las cosas más interesantes también es que conforme vas leyendo el libro te vas dando cuenta de lo complejo que es entender esta interacción. Me pareció fascinante estas partes de la privación animal y la privación social y de cómo demuestras que estas lesiones en edades tempranas de falta de madre, de falta de padre, de esta falta de vínculos, claramente están en la génesis de un padecimiento como estos. Esto es impactante, que aunque lo sabemos los psiquiatras y lo podemos como intuir, no se le da el peso que se le debe de dar en la historia clínica. Y ahí vamos a entender muchos procesos depresivos crónicos, etiquetados o llamados como distimias, que realmente es una larga historia de duelos, de estrés postraumático, de abuso. Es impactante el impacto de esto. Sí, yo me basé sobre todo en un modelo de la doctora Margaret Sheridan de Harvard, que toma en cuenta dos ejes, ¿no? Un eje de la privación social y un eje de la amenaza. En el eje de la privación social, pues viene quedando la pobreza, las pérdidas,
la negligencia en los cuidados, el abandono. Y en el eje de la amenaza vendría quedando la violencia sexual, la violencia en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos fuentes, ¿no? Pueden imprimir de diferente forma esta sobrecarga, ¿no? Alostática, esta carga de estrés, ¿verdad? Y como bien dices, sí me interesó mucho también a mí por curiosidad científica saber de los estudios en animales, porque además pues finalmente nosotros también somos animales, ¿no? Somos seres afectivos, ¿verdad? Absolutamente somos más animales que los animales, por supuesto. Exacto, y sobre todo este estudio como de la neurociencia afectiva, que también colinda con la neurociencia social y la neurociencia cultural, yo creo que eso nos abre nuevas puertas, ¿verdad? Sí, estaba yo pensando ahorita que te escuchaba, qué importante en la formación de residentes, en la formación de médicos, qué importante es incluir toda esta parte de las teorías sociales, el dedicarle en la historia clínica psiquiátrica, el espacio que debe de tener, escuchar sobre esto. No nada más poner una línea, ¿no? Sino realmente escarbar un poco más toda esta vivencia. Lo más interesante, porque también hay mucho de esto en suicidio, que se escribe de por qué siguen aumentando los casos. Hay muchos factores, pero la epigenética es esto, que es increíble, de una manera muy simple. Nace una persona con cierta carga genética y con cierta expresión de genes. Y el estrés, como puede ser el sol en el cáncer de piel, el estrés abre estos genes. Y si esta persona tiene un hijo, ya que se abrió el gen, se hereda expresado. Y por eso va viendo este fenómeno como sumatorio, que lo vemos en estos gemelos que mandaste uno al espacio y otro se quedó en la Tierra. Si el de la Tierra o el del espacio sufre un trauma de este tipo y concibe un hijo después, ya cambió esa variabilidad genética, ya la carga es diferente y la expresión del gen es distinto. Y eso es fascinante, porque te das cuenta que por más biología, por más neurotransmisores, por más avances inflamatorios, tenemos que entender el impacto del exterior en la inflamación, ¿correcto? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, y es eso, ¿no? Como esas experiencias adversas, sobre todo cuando son en etapas críticas del desarrollo, en momentos críticos de nuestras vidas, generan, como bien comentas, no solo, digamos, síntomas o problemas en la esfera psicológica, en la esfera conductual, sino también en la esfera inmunológica, por ejemplo, ¿no? Por ahí en el libro cité algún caso clínico donde se ve esto, ¿no? Que las experiencias adversas producen una forma grave de depresión, pero incluso cuando se hacen estudios de imágenes, de pronto se ve que la persona en realidad tiene, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Pero entonces, resulta que las enfermedades médicas, las condiciones médicas generales, ¿no? Las condiciones neurológicas, las condiciones cardiológicas, también son influibles por la carga social, por la carga alostática, la carga de estrés, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, por ejemplo, empezar a sistematizar esto, a lo mejor incluso por medio de algún instrumento, una escala, algo así, y comparar pacientes neurológicos y pacientes psiquiátricos, ¿no? En términos de esta carga, ¿no? Y cómo podemos a lo mejor empezar a sistematizarla, ¿no? Para no dejarla, como bien comentas, como algo vago o como algo que parece tan obvio que ya nada más con una línea en el expediente lo especificamos, ¿no? Yo creo que lo más interesante cuando llévame al behind the scenes de escribir un libro como estos, porque yo creo que lo que sentí que te pasó con el libro es que se ve que partes con una idea y se ve que va caminando esa idea y se va como cuando estás haciendo una maleta y metes más ropa y más ropa y más ropa, porque quién sabe qué tal si la vas a necesitar. Así sentí que en el libro empiezan a sumarse capítulos interesantes. Luego ya me dirás cuál escribiste primero y cuál de después, o si seguiste ese orden. Pero, ¿qué impacto tuvo en ti el tocar estos temas de la privación, de la violencia, hay una parte que se las recomiendo mucho a los colegas, la de los depredadores. Toda esta parte que en la génesis de la depresión, ¿te cambió esta parte, tu manera de ver el padecimiento? ¿Cómo influyó en ti esto? Sí me cambió mucho y como bien comentas, ahora sí que como en ese detrás de cámaras, ¿no? El mecanismo que yo traté de utilizar primero para escribirlo y que pensé que podría servir también en la lectura es la curiosidad científica, ¿no? O sea, a partir de una idea que al principio, como bien comentas, parece muy obvia, pero ya que estamos metidos en eso,
O sea, ¿qué nos muestran exactamente los estudios, por ejemplo, con modelos animales, supongamos con roedores, ¿no? Cuando por ejemplo, la madre abandona a los niños, ¿no? O es separada de los niños. El estrés de separación en animales. Exactamente, ¿qué nos muestra a nivel fisiológico, a nivel de plasticidad cerebral, etcétera? Son preguntas que yo me hacía, ¿no? Y yo decía, bueno, en realidad, yo siempre he pensado que la violencia tiene que ver con la depresión, pero ¿cómo lo sé? ¿Qué estudio lo muestra? Y entonces te metes a realidades epidemiológicas, ¿no? De lugares donde la tasa, por ejemplo, la violencia sexual aumenta hasta 10 veces el riesgo de suicidio. La epidemiología del suicidio, que también es muy misteriosa, ¿no? ¿Por qué en Sri Lanka es tan alta? ¿Por qué en Japón es tan alto? ¿Por qué en los países escandinavos es tan alta? ¿Por qué en Argentina es tan alta? ¿Por qué en Francia es tan alta, no? ¿Por qué en Cuba es más alta que en México, pero en Cuba sí, igual que en Estados Unidos? Entonces, hay muchas preguntas, ¿no? Como dicen, muchas preguntas y pocas respuestas, pero lo que uno hace, yo creo que como científico, es utilizar la curiosidad como una herramienta para ir avanzando, ¿no? En las preguntas y poco a poco ir teniendo una imagen más integrada, porque para finalizar esta idea, pienso que la gran oportunidad de la psiquiatría, y algo que subestiman a veces nuestros colegas médicos que no pertenecen a esta especialidad, es justamente el abordaje de la complejidad, ¿no? En vez del reduccionismo como una perspectiva que se utiliza mucho en medicina, ¿no? Pero nosotros estamos frente a la complejidad. O sea, tenemos que entender toda la neurociencia, todas las interacciones psicológicas, la vida de relación, pero también tenemos que entender el mundo social, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una gran oportunidad para nosotros. Fragilidad masculina. Doctor Rafael Medina. Y lo único que en verdad me quedaba, también se fue al diablo. Y eso se lo mencioné con el corazón, lo que queda de él, en la última consulta. Y fue terrible. Ya no puedo cumplirle a mi mujer, doctor. Y usted en los exámenes, en la báscula, en las cifras de tensión arterial. Ya no le puedo cumplir a mi esposa, doctor. Y usted en otro lado, desintegrando azúcar de utilería, rehaciendo páncreas de juguete, imaginándose mis venas hechas chicle. Ya no le puedo cumplir a mi mujer, doctor. Y usted en otro lado, muy lejos de esa cama donde se reveló la única tragedia pendiente, donde un hombre llora y una mujer buena lo consuela, también impotente. 180, 200, 305, 150 sobre 100. Usted atrás de números y cifras, muy lejos del hombre que grita ¡basta!, cuando ve que su mujer también llora y se derrumba. Complicaciones. Fue lo único que dijo, como en las dos descompensaciones, una por neumonía, la otra que ni siquiera usted pudo explicar. Complicaciones. Mi único saldo. Una receta con una pastilla más. Complicaciones, como las 3 bajadas de azúcar que casi me llevan a la muerte y me hicieron convulsionar por evitar una que otra comida para pagar sus honorarios y sus venenos. Complicaciones, justificación casi divina con la que se escuda usted y la puta diabetes para burlarse de este pobre diablo. Complicaciones, como las que se llevaron a mis padres con todo y sus esperanzas de ver a sus hijos un poco más grandes. Perdón, doctor, otra vez. Pero complicaciones. ¿Complicaciones? Pues malditas complicaciones las suyas. Rafael Medina. Fragmento del cuento Ingrata carta de un paciente diabético, del libro Arma vacía y otros cuentos para impotentes. Yo creo que es un cuento con un tono fuerte, como dices, que no es el tono que vamos a encontrar en todo tu libro, pero siento que era un tono obligado como médico y yo siento que es un tema que se debe de ver también con respeto y con seriedad. Y es un tema con muchas aristas, porque tú y yo que nos dedicamos a tratar pacientes psiquiátricos, a tratar pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades en las cuales los medicamentos estamos conscientes, en el caso de trastorno bipolar, que salvan su vida, que equilibran su vida, pero también generan efectos colaterales como estos que inciden en la calidad de vida. Entonces yo creo que este cuento y el otro cuento que ves es un cuento tierno,
que también es de reclamo, pero es un cuento tierno, el que titulas Dígale que me haga el amor. Ese cuenta un poquito sobre ello, coméntales al público, ese de qué trata. Sí, bueno, este otro relato es el otro texto dentro del grupo de relatos que tiene una perspectiva médica, y este en particular es un contexto eminentemente psiquiátrico. Es la historia de una mujer con un trastorno psiquiátrico que se encuentra con su médico y su marido, y esta hace un firme reclamo a su pareja para que le haga el amor porque hace mucho que no lo hace. Y es evidente a lo largo de la narración de que hay un serio problema con la pareja de la esposa, pero minimizado ante circunstancias de inequidad, como se suele ver en los contextos de las personas con las desventajas de sufrir enfermedades mentales, que evidentemente pues se focaliza el problema invariablemente en este caso en la paciente, en la mujer. Y creo que tiene un tinte dramático particular porque ejemplifica situaciones muy especiales de no solamente personas que experimentan una enfermedad mental grave, sino también el hecho de ser mujer y experimentar este tipo de desventajas desde un montón de perspectivas, no solamente de género, sino también las discapacidades que implica el padecer un trastorno de este tipo. Es un monólogo, la voz que decidió contar la historia es la de la paciente, que está expresándose con su médico y haciéndole una exigencia para que éste sea el que obligue a su pareja a que le haga el amor como antes, cuando la conoció, antes de que estuviera enferma y tomara medicinas y no se creyera la Virgen María y fuera por las calles gritando sus penas, y entre sus penas más significativas es no solamente decir, como dice ella, estar loca, sino también que ni siquiera su marido le pueda hacer el amor. Y revelando con pequeña información que de alguna manera puede prefigurar el personaje que no oímos, pero que lo sentimos ahí, o por lo menos es la intencionalidad del que lo escribe, de ver ese marido con la cabeza abajo, sonriendo, burlándose, también con sus problemas de alcoholismo y con sus necedades, que hace todavía, implica un peso de drama todavía más significativo en la historia. De mi cuchara fue juntar estos dos cuentos, porque lo que me parece muy inteligente de ti es que estos cuentos están salpicados entre otros, porque este no es el tono del libro. Sin embargo, yo sentía que como médico me encantaba empezar este programa especial contigo, con estos libros, con esos dos cuentos, perdón, que hablan precisamente de la práctica médica, y sobre todo me pareció muy interesante tú como médico escribiendo como paciente, resumiendo seguramente los reclamos que has escuchado a lo largo de la práctica. Y pues yo creo que por eso también yo me identifiqué y me moví tanto, porque yo creo que estos dos personajes, tanto el diabético como esta linda mujer, resumen pues todo lo que escuchamos todos los días. ¿Qué pasa, Rafael? ¿Los programas de residencia educan al psiquiatra en estos temas? ¿Hasta dónde hay una formación concienzuda sobre el joven psiquiatra de que se va a enfrentar a situaciones como estas? ¿Qué opinas sobre eso? Mira, yo creo que es uno de los grandes vacíos en los procesos formativos. Creo que cada vez se hace mucho más complejo el proceso de educación y formar los mejores médicos especialistas posibles. Y creo que sí existe la posibilidad de incluir el tema abierto de sexualidad a lo largo de la currícula. En mi institución evidentemente existe, pero creo que tiene que tener una proporción mucho más significativa en grado de la enorme vulnerabilidad que existe, especialmente en nuestra población, en los pacientes con trastornos mentales, en lo que respecta a las disfunciones sexuales. Creo que lo mencionaste tú muy bien al principio, es una población particularmente vulnerable, de afectarse un área que es especialmente vulnerable, que es un indicador de salud bastante significativo, y creo que la gran desventaja que tenemos que reflexionar y recordar en lo que respecta a las personas que sufren este tipo de problemas es que el impacto es por dos vertientes bastante significativas. Una,
el impacto que tiene el mismo trastorno mental en el desempeño y función sexual y el impacto que tienen también los tratamientos y los psicofármacos en esta área. Por lo tanto, es sumamente difícil que no encontremos este tipo de problemática, especialmente en una población como la de nosotros. Y creo que no solamente consiste en dar datos y dar información, sino también sensibilizar al alumno en tener esa empatía en lo que respecta el tratar y compaginar el sufrimiento del otro. En eso consiste gran parte de nuestro trabajo. Creo que muchas veces las estrategias que nos permiten sortear ese tipo de trabajo tan desgastante nos bloquea y blinda. Es por lo menos mi perspectiva de tener esos canales de empatía hacia esas otras personas. Por eso me parece fabulosa la alternativa de la literatura para abrir ese tipo de canales, y cuando yo tuve la oportunidad de formar parte de los procesos de enseñanza de mi institución, siempre tenía un espacio para que más allá de la currícula tradicional tuviéramos taller de literatura, donde los alumnos, los residentes, particularmente de psiquiatría, pudieran aprender también con la estrategia de aprender, ponerse en los zapatos del otro a través de la empatía, el asumir la alteridad que muchas veces puede proporcionar de manera extraordinaria la literatura. Y creo que en el terreno del lector lo disfrutas si tienes la sensibilidad mínima para entenderlo de esa manera, y si tienes el privilegio de escribir ese tipo de historias por unos instantes, te conectas de tal manera de lo que puede, por lo menos en el plano de la ficción y la fantasía, el imaginar el ser el otro, y muchas veces el papel del otro no es nada fácil, como en el caso particular que mencionas, Manuel, de nuestros pacientes. Fíjate que es muy interesante esto que me dices. Yo creo que una recomendación para los colegas que están dando clases a jóvenes psiquiatras o incluso médicos estudiantes, definitivamente dejen de lectura para sus alumnos La ingrata carta de un paciente. Me pareció excelente eso. Excelente actividad que un médico en formación lea el reclamo de un paciente, porque además todos los días, Rafael, tú y yo estamos obsesionados con que el paciente se tome la medicina, que haya una adherencia. Y nos estamos dando cuenta, como dice tu personaje, complicaciones. ¿Cómo vamos a hacer que una persona sea adherente cuando la propuesta que estamos dando le está destruyendo esta parte de su vida? Que aquí hay un secreto, la verdad, cuando estamos poniendo en una balanza, pues definitivamente primero es la vida que la sexualidad. Pero, cuando el médico se lo ha explicado, ese es el problema. Ahorita que hablabas, tenía yo en mente un paciente bastante joven que acaba de tener una cirugía exitosa de cáncer de próstata. Si no hubiera sido diagnosticado y la extirpación fue con el aparato el Da Vinci, que es el Galileo, ¿cómo se llama este? Que es de la cirugía impresionante, con toda la tecnología que te puedes imaginar. Fue una cirugía de película y le salvaron la vida a este hombre de menos de 50 años. Pero el urólogo dio falsas expectativas sobre la vida sexual que quedaba después. El urólogo no explicó, y no le estoy echando culpa a los urólogos, los psiquiatras también y todos los médicos son responsables de no atender esta parte. Y esto me ha pasado con varios pacientes que de verdad no están enganchados en el éxito quirúrgico, sino en la calidad de vida que queda después. Una paciente que fui a ver al hospital, le acaban de quitar el colon, bueno, no el colon, sino un tumor en el colon muy, muy grande, y estaba con una colostomía y con todas estas cosas, y me dijo, entré en silla de ruedas, o sea, entré yo caminando, y salgo en silla de ruedas con esta bolsita. Me decía, ya no puedo hacer yoga. Y puede parecer una cosa pequeña. El cirujano me decía, pero ¿cómo puede estar hablando de la yoga? Pues es que era su vida, y era la calidad de vida. Y yo creo que tu cuento da pauta a que el médico se cuestione sobre eso. Entonces, me parece esto importante.
excelente sobre este tema. Sí, porque creo que, Manuel, la empatía de eso trata, pues creo que muchas veces tenemos que entender cuál es la verdadera perspectiva del paciente, es el foco de la atención y no necesariamente el punto de vista del médico. A nosotros nos puede parecer importante algunas cosas y mucho menos otras, pero el principal actor de este tipo de situaciones y dramas pues es la persona que sufre una enfermedad, y creo que nos hace falta escucharlo, entenderlo y tomar decisiones de una manera mucho más horizontal, que es una tendencia que creo que falta de consolidarse del todo. Mujeres que dejan huella. Doctora Yolanda Pica. Angela Merkel, una de las mujeres más poderosas del mundo, concluye su mandato. La primera mujer canciller en Alemania ha tenido que vérselas con los machos alfa de la política mundial. ¿Cómo logró llegar a lo más alto en un mundo dominado por los hombres? ¿Qué es lo que logró para las mujeres? ¿Y por qué le llevó tanto tiempo llamarse a sí misma una feminista? Después de 16 años en el poder, el legado de Angela Merkel es tremendamente positivo, ya que siempre procuró darle estabilidad a su país y a la Unión Europea, entendiendo que tendría que compartir el liderazgo y las responsabilidades con otros. Durante su mandato enfrentó varias crisis con mucho aplomo: la amenaza de la salida de Grecia de la Unión Europea, la recesión en Estados Unidos en 2008, la oleada de refugiados en 2015, Donald Trump, Brexit y el coronavirus. Su humildad y pragmatismo son una lección para los demás líderes. Nunca ha gastado de manera excesiva ni en ella ni en su residencia. Jamás ha dado pie a un escándalo personal e incluso sus planes de jubilación son simples: dormir, leer y quizás hacer un poco de hiking. En varias ocasiones era la única mujer en la fotografía de poder, sin la arrogancia de los machos alfa que la rodeaban. Sencilla, pero confiada en sus argumentos y la importancia de su presencia en la mesa de negociación, se mantuvo firme ante las exigencias de rusos, ingleses, americanos y griegos. Ella es Angela Merkel y realmente es otro personaje increíble. Yolanda, para preparar este programa, pues obviamente leemos y nos preparamos para todo esto. Hay unos momentos, es muy interesante verla interactuar con personajes tan complejos como es Donald Trump, como es Putin, Vladimir Putin. Cuando se conocen, él sabe que Angela Merkel le tiene miedo a los perros. Y precisamente en cámara, en las entrevistas, suelta un perro negro enfrente de Angela y la ves ahí cómo está. Sí se ve su cara descuadrada, angustia, sí, pero ves cómo no pierde, y es una mujer fascinante. Cuéntanos de ella, o sea, ¿qué piensas de Angela Merkel? Bueno, realmente es admirable, y yo creo que ella siguió la saga de Marie Curie. Eso es lo que es algo muy interesante, porque la razón por la que ella estudió física, que es su carrera, fue porque admiraba a Marie Curie. Y es una persona muy especial por el ambiente en el que creció. O sea, porque realmente ella nació en Hamburgo, ¿no? En Alemania Occidental. Y si fue a vivir a Alemania Oriental fue por la carrera de su papá. Su papá era un pastor luterano que creía, bueno, de esas personas que todavía creían en ir a poner, a llevar a Dios a los lugares lejanos, ¿no? Entonces aceptó irse a vivir, de vivir en Hamburgo, a irse a vivir a un pequeño poblado donde tenían algo así como 1,000 habitantes, ¿no? Entonces acabó viviendo en Templín. Ella llegó siendo bebé, pero vivió en un tiempo en el que todavía se podía cruzar a Alemania, o sea, podía ir de un lado a otro. De hecho, su familia estaba en la República Federal, ¿no? O sea, entonces crece con esta doble cultura, por así decirlo. Y cuando le dan a su papá este trabajo, vivían en una casa gigantesca en un bosque, 3,500 metros cuadrados, y el plan era que pusiera una escuela de sacerdotes y un orfelinato, pero conforme se fue volviendo comunista el lugar, ya no les gustaban los sacerdotes. Entonces el gobierno decidió quitarle
ese propósito y lo convirtió en un asilo de enfermos mentales. Entonces, Angela Merkel convivió de los 4 a los 19 años con 222 enfermos mentales sin tratamiento. Wow. O sea, estaban niños con síndrome de Down, pacientes con esquizofrenia crónica, trastorno bipolar, todos los que tenían Alzheimer, epilepsia, o sea, todas las enfermedades neuropsiquiátricas que te puedas imaginar, y estaban ahí y eran sus vecinos porque vivían adentro de esa propiedad. Entonces ella se los encontraba todos los días. Y sus biógrafos dicen que ahí fue donde ella tuvo este golpe de empatía, porque tú y yo sabemos lo que es convivir con pacientes con enfermedades mentales en un hospital psiquiátrico. Ahora imagínate en una época en la que no había tratamiento, estos pacientes no tenían tratamiento. Impresionante, impresionante. Y cuando me comentaste esto, claramente sí pensé en lo mismo, decir, ahora se entiende. ¿Por qué podía? Una gran capacidad empática, una gran capacidad de resolver problemas. Es una gran negociadora. Sabe muy bien que en una discusión lo que menos cuenta es ganar el punto, sino es resolver el punto, dar para adelante. Y es increíble porque también tiene un estilo que choca con muchas personas que están en la política, no que choque de que no la quieran, sino que choca de que no es lo típico, porque es silenciosa con sus trajes. Ella misma ha dicho que tenía que hacer una imagen donde se camuflajeara y decía, si yo sigo diciendo soy mujer y soy mujer y soy mujer, no va a ser realmente mi trabajo tan impactante. Y no es que ella nunca tuvo, sobre todo al inicio de su carrera, una bandera feminista, porque supo claramente que si la tomaba, se enichaba y la ponían como eres mujer, por eso estás aquí. Y eso es algo que ella quería renunciar y por eso sus trajes sastres así grandotes, realmente juega un poco con el color, pero la imagen de pelo corto, poco maquillaje, realmente quería ser una persona como tal, sin género en el sentido que el género no fuera la causa por lo cual estaba o no estaba. Y eso me parece que es increíble, lo sostiene toda la carrera. Hay esa foto increíble que está sobre el escritorio arriba de Donald Trump, que se ve que Donald Trump así nomás está chiquito viéndola, se ve que ella le está como diciendo, es increíble cómo pudo liderar a tantos machos alfa y permanecer vigente y querida por todos ellos. Eso es impresionante. Fíjate, si tú observas su conducta corporal, que ella cuenta que a ella le pusieron a enseñarle a sus hermanos a tratar con todos estos pacientes psiquiátricos, y ella como lo manejaba era con mucha calma, sin tratar de molestarlos y entendiendo que cada quien tiene su forma de ser, nunca tenerles lástima y esperar de ellos cualquier reacción. Pueden darte desde un beso hasta agredirte, sin que tú hagas nada para que eso suceda. Y es muy parecido a lo que ella vivió en la política, porque hay esas anécdotas como de Putin, que le ponía el perro ahí para molestarla, como también hay una, no sé si alguna vez has visto ese video donde llega Bush y le aprieta los hombros y ella pone una cara de molestia, porque es una falta de respeto, o sea, nadie llega y le hace así a un primer ministro de esa manera, ¿no? Y después él le pidió disculpas públicamente, ¿no? Y Trump la odiaba, o sea, verdaderamente la odiaba, porque él decía que no soportaba que fuera como tan racional, que su personalidad fuera tan racional. Y hay una conversación donde él la está criticando y él le dice algo que se me hizo muy, muy valioso, que le dice, es mucho mejor hablar entre nosotros que sobre nosotros. O sea, con muy pocas palabras, pero era pues tratar de conciliar y de conseguir acuerdos, porque de eso se trataba lo que ella hacía, ¿no? Sí. Y sí, al final sí se pronunció como feminista, pero yo creo que ella, igual que Marie Curie, utilizaban esa forma de feminismo, que es el feminismo en acción. O sea, yo sí lo hago, soy mujer y lo hago, pero no tengo que estar exhibiendo que soy mujer, ni porque soy mujer me vas a tratar en forma especial, ¿no? Es interesante porque ahí justo es en una celebración del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, donde le preguntan en ese foro
si se consideraba feminista. Y al final de sus 16 años, al final, es cuando ya comienza a hablarlo de esa forma y de esa manera de decir, soy feminista en mi testimonio, en lo que he hecho todos Exactamente. Eso fue en 2021. En acción y en todo lo que hay por eso, ¿no? Y veías ahí junto de ella a Ivanka Trump nada más pelar los ojos, ¿no? Así como genial. Pero también es muy inteligente ella, porque obviamente imagínate la talla de estas dos personas y no la opaca en un sentido peyorativo ni, o sea, sabe perfectamente escuchar en silencio y partir plaza como es ella. Yo creo que, fíjate, ella va a ser como los buenos vinos, ¿eh? Va a ir pasando más el tiempo y más va a crecer eso, porque sin duda también con el COVID-19, la manera en que le llevó, la manera en la que guió a su país fue impresionante. De las mejores. Yo creo que fue la mejor. Fue la más valiente, fue la más fuerte, fue la más precisa cuando puso el lockdown, sus encierros y cómo manejó las penalizaciones a las personas que no se vacunaran, porque tuvo que lidiar con muchos anti-vaxxers y lo hizo muy bien. Realmente magnífica persona. Yo creo que ella con el tiempo va a ser como un equivalente a Churchill en la historia. Sí. Si no es que ya está en ese nivel, ¿no? O sea, porque realmente lo que logró y lo que lograba, y algo que es muy curioso, cómo a veces cuando investigas la biografía de ellos entiendes muchas cosas, ¿no? Hay una parte de la historia donde ella tenía 7 años y fue a pasar un tiempo con su abuela en Berlín, cuando todavía el muro no estaba cerrado. Entonces su abuela la llevaba a caminar donde estaba la puerta de Brandenburgo y veía a todos los migrantes llegar, y los migrantes eran todos aquellos que estaban escapando de esta parte de Alemania democrática, ¿no? Entonces venían de 1000 al día, ¿no? Y entonces ella se quedó con la impresión de que eran personas que no creían en su país, que se sentían totalmente desamparadas, y como este aire de migración que ella vivió, después tuvo un efecto, porque cuando fue este tema de migración en Europa y cuando ella abrió sus puertas a los sirios, que como ella decía, vienen escapando de las bombas, o sea, no es que quieran simplemente irse a vivir a otro lugar, y que fue muy criticada, pero que al final dio un ejemplo a la Unión Europea y le dio también un ejemplo a su pueblo, ¿no? De esta nobleza, porque ella era una mujer como gobernante con mucha nobleza, ¿no? Que se mantuvo siempre en esa línea, ¿no? Pero cuando tenía que ser dura, era muy buena para ser dura también, ¿no? Es interesante, hoy han salido 5 millones de ucranianos ya. Sí, me hubiera encantado, o sea, ver la postura de ella en este momento. Realmente sí se extraña a una persona como ella. ¿Qué tal? Es que de verdad volverlos a escuchar es volver a vivir, y les debo de confesar que ahorita que los escuché, vibra uno más. La verdad, son momentos increíbles que guardaremos siempre. Por eso son momentos selectos del Rincón de la Mente Sana. Me da mucho gusto que pudimos hacer esta remembranza. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estamos preparando capítulos importantes para cerrar esta segunda temporada. Van a venir episodios magníficos del Rincón de la Mente Sana. Le doy las gracias a Indira, a Irma, a Jesús, a Rafael y a Yolanda por compartirnos esto tan generosamente. Y a todos ustedes les doy las gracias por escucharnos, por vernos aquí en Armstrong Streaming. Le doy las gracias a nuestros patrocinadores, al Laboratorio Armstrong y por supuesto a Por Mi Cuenta por toda la ayuda en la producción. ¿Qué les puedo decir? Los espero el 28 de abril a las 8:30 puntuales para un episodio sorpresa que tenemos ya en el horno preparándose, que sé que les va a encantar. Nos vemos, muchas gracias. Soy Manuel Sánchez de Carmona y les agradezco como siempre su tiempo. Esto fue El Rincón de la Mente Sana Radio, con el Dr. Manuel Sánchez de Carmona. Los esperamos en nuestra próxima emisión, en el mismo horario, dentro de 14 días. El Rincón de la Mente Sana Radio. Presentado por Armstrong Laboratorios. Siga disfrutando la programación de Armstrong Streaming Radio.